Bienvenidos omicronianos y omicronianas a Teoría Omicron. Este es nuestro noveno programa y hoy empezamos esta aventura increíble por los mundos de la ciencia ficción y la fantasía. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás tú? Muy feliz de estar aquí en nuestro programa. Qué bueno, ahora tenemos un invitado de lujo. Él es un escritor ecuatoriano, es Abdón Uvidia, un reconocido autor ecuatoriano que hoy nos visita en Teoría Omicron. ¿Qué conocemos sobre Abdón Uvidia, Carolina? Claro, Cristian, yo este momento te voy a comentar. Sabes que fue muy interesante buscar porque Abdón es un reconocido escritor ecuatoriano y tiene una larga trayectoria. Abdón Uvidia nació en Quito, Ecuador, en el año de 1944. Es un escritor y crítico literario ecuatoriano, considerado uno de los más importantes de su generación. Narrador, ensayista, antólogo y crítico literario. En la década de los 60 fue parte del movimiento contestatario sánsnico. Posteriormente colaboró con la revista La Bufanda del Sol, editada en Quito. En los 80 dirigió la revista cultural Palabra Suelta. Fue director literario de El Conejo, escribe artículos en los suplementos de la editorial como La Liebre Ilustrada y Matapalo también. Siempre vinculado al trabajo intelectual, ha participado en múltiples simposios y seminarios de muchas partes del mundo, ha realizado investigaciones de campo como recopilador de leyendas y tradiciones orales, ha escrito y adaptado obras de teatro. Relatos suyos han sido traducidos al inglés, francés, alemán, ruso, griego e italiano. Su novela Ciudad de Invierno ya ha alcanzado la edición número 22. Durante la década de y sus primeros cuentos aparecieron entre 1965 y 1968 en la revista Pucuna. Para hacer un recopilatorio, ¿cómo se llama? Entre 1978 y 2019, entre sus principales obras podemos señalar. Entre los relatos tenemos Bajo el mismo extraño cielo, 1979, Divertimventos, 1989, El Palacio de los Espejos, 1996, La Escala Humana, 2008, Tiempo, 2015, Novelas, Sueño de Lobos, 1986, La Madriguera, 2004, Callada como la muerte, 2012, La Hoguera Huyente, 2018. Entre las antologías están Cuentos de ecuatorianos contemporáneos, Nuevos cuentistas del Ecuador, Así en la tierra como en los sueños, Cuento contigo, 10 cuentistas de ecuatorianos, Antología básica del cuento ecuatoriano contemporáneo. Otras publicaciones tenemos Adiós siglo XX, La aventura amorosa y su personaje, Elogio del pensamiento doble. Los premios que ha obtenido Abdón justamente son Premio Nacional de Literatura José Mejía Lequerica, tanto en 1979 como en 1986, Premio Joaquín Gallegos Lara a la mejor novela del año en el 2004, Premio Nacional Eugenio Espejo en el año 2012 y Premio Joaquín Gallegos Lara en la categoría Relato en el 2015. Como podemos ver, Cristian Abdón es un consagrado escritor ecuatoriano. Gracias Carolina por la información. Gracias por tu información. Ahora sí, bienvenido Abdón a este programa Teoría Omicron Show. Muchísimas gracias por la invitación, Carolina y Cristian. Estoy a sus órdenes. Qué bueno saber de ti y bueno, será un gusto conversar sobre ciencia ficción y contigo, ¿no? Una pregunta que siempre yo hago a todos mis invitados aquí en el programa es casi de cajón, ¿no? ¿Qué consideras tú que es la ciencia ficción, Abdón? Ya, en definitiva, por el nombre, si dejamos llevarnos o guiarnos por el nombre, entenderíamos que es una ficción afincada en la ciencia, ¿no? Pero yo he asistido a múltiples encuentros con escritores de ciencia ficción y me he encontrado con la sorpresa de que muchos de ellos, connotados, te digo, no consideraban que fuera necesario tener un respaldo científico para ejercer la ciencia ficción. Porque más o menos en su imaginario estaba que la ciencia ficción es equiparable a lo que sería la literatura fantástica de hoy. Yo creo que eso es una actitud que me interesa, pero que no la comparto.
Creo que todo escritor de ciencia ficción debe reposar, tener su elemento fundamental en la información científica. No digo que un escritor de ciencia ficción llegue al nivel de Asimov, que prácticamente era un científico más bien. Sí, al nivel de Bradbury, que yo creo que es mi gran modelo, ¿no? Pienso que desde muy joven, quizá niño, yo me he acercado a los temas de la ciencia, movido por una fascinación muy especial, quizá inculcada por mi padre que leía esos temas, y por la curiosidad natural que nos lleva a enfrentarnos con el mundo real de hoy. Es decir, ahora, hace un tiempo leí un libro que se llama Homo Deus, de Yuval Harari, y en él se recopila toda una información muy actual de lo que ocurre en el campo de la ciencia. Y la sorpresa es que me parece que lo que encontramos ahí parece más bien ficción que ciencia, porque antes, y el razonamiento sería el siguiente, antes la información se demoraba mucho tiempo en llegar y también las utopías, los sueños de los grandes inventores se demoraban muchos años en realizarse. Por ejemplo, pensemos en Verne. Y de pronto el submarino se demoró un siglo en ser inventado. Ahora yo creo que quizá la ciencia nos está ganando la partida a los que tratamos de imaginarla. Porque imaginar los mundos que inevitablemente estarán ligados a los temas científicos y tecnológicos, ¿no? Porque, ¿qué no ha pasado? Yo creo que la contracción rápida de entre lo pensado, lo soñado y lo realizado ya es mínima en este tiempo. O sea, ahora podemos soñar una computadora cuántica, sí, podemos soñarlo. Algunos escritores de ciencia ficción no sabrán, quizá no les interese los pormenores de la teoría cuántica, pero la computadora cuántica ya es un hecho, ya está, es la primera, está comprada por Google y funciona con un rango de operaciones, pero inimaginable para las computadoras actuales. Esto que parece ciencia ficción es ya solamente un hecho tecnológico, científico, muy actual. Así es que creo que todos nuestros sueños, por suerte o por desgracia, se precipitan en una concreción muy rápida. Muy difícil es soñar, al menos para el presente, inventos, que ha sido más o menos la característica de mis relatos, inventos que ya no estén inventados. Antes, cuando escribí el primer libro de ciencia ficción y que le llamé Divertinventos o libro de fantasías y utopías, yo inventaba cosas. Es la primera edición de Divertinventos, de este libro de fantasías Pero y utopías. solo te interrumpo una cosita que me parece interesante somatizar antes de que avances hacia tus libros, que ya avanzaremos hacia tus libros. Pero me parece dos cosas que es interesante que tú mencionas, ¿no? La una cosa que tú mencionas, y ya lo mencionaste en una entrevista, el asunto Bradbury y Asimov, ¿no? Y recuerdo que en una entrevista que yo conversaba, que me comentabas, tú me decías que para ti Asimov es un dios menor y Bradbury es un dios mayor. ¿Por qué esa aseveración? Cuenta. Digamos que respeto muchísimo la labor de Asimov. Son 500 libros. ¿Quién puede juzgar? No creo que nadie les haya leído todos. En definitiva, él era un científico. Su formación entera era científica. Y cuando uno lee sus libros, les encuentra como proyecciones de su propio proceso de científico. Es decir, en él pesa más, creo yo, modestamente, más la ciencia que la literatura.
Pasa todo lo contrario con Bradbury. En Bradbury pesa más la literatura que la ciencia. Todo puede basarse o salir de una base científica en Bradbury, pero el poder poético que tiene su escritura, la fantasía desbocada que tiene él y que sabe tan bien administrarla con un estilo que verdaderamente es de los mejores de la escritura del mundial, pues le hace que sea un dios mayor, ¿no? Claro, interesante lo que nos comentas. Ahora, abordemos un poco ahora que tú ya comentaste en la conversación anterior sobre tus libros, ¿no? O sea, hablemos sobre tus 4 volúmenes de relatos, sobre los divertimentos, ¿no? Yo creo que cuentas varios cuentos en donde hay varios inventos maravillosos que los llamo yo, ¿no? ¿Crees tú que existen esos inventos, lo que Asimov consideraba que la ciencia ficción debe tener sobre hablar sobre el impacto de la tecnología en la sociedad? ¿O qué dices tú? Y no, evidentemente. Yo antes de volver sobre esta inquietud tuya, te diría que la verdad revelada de hoy, la religión actual, es la ciencia acompañada de su fiel colega, la tecnología, o hijastra, la tecnología. Pero antes yo quería decirte que yo no creo en astrología, pero que en mí al menos parece que se cumple. ¿Por qué? Porque yo soy Géminis y de pronto los Géminis en teoría tenemos un alma doble. Y eso se me manifiesta en mí, no es por nada que escribí el último libro que se llama Elogio del Pensamiento Doble. Y que en el transitar literario mío estén siempre dos vertientes de la literatura. Una, que me lleva a hacer relatos, novelas, cuentos muy urbanos, muy de acá, si quieres, muy quiteños, algunos hiperrealistas, y otra absolutamente distinta, que es esta de la fantasía, de la, no sé si ciencia ficción o anticipación ficcionada o científica, que es la de los libros estos de divertimentos que has mencionado. Entonces, yo tengo esas dos vertientes que por lo demás me parece que complementan la labor de un escritor, en la medida en que, ya lo decía Séneca, de un lado somos locales y de otro lado somos universales. De un lado somos quiteños, si quieres, de otro lado somos, pues, habitantes del mundo. ¿Qué pasa en el mundo actual? Y aquí quiero empatar con tu pregunta. Pasa que los hechos de la ciencia y los hechos de la tecnología son, te decía, la verdad revelada. Son, por lo pronto, salvo unas pocas excepciones, como filósofos como Feyerabend o algunos más, son verdades que no admiten discusión, incluso las que son todavía teorías. Digamos que entre la teoría de la relatividad y la teoría cuántica hay un abismo. La primera viene de lo grande a lo pequeño, la cuántica de lo pequeño a lo grande. Y en algunos puntos son irreconciliables. Y evidentemente hubo una disputa, una discusión entre Niels Bohr y Einstein. Entonces, ya muy molesto, Einstein le dijo, Dios no juega a los dados. El otro dijo, ¿y para qué tiene que jugar a los dados? En definitiva, hay sí en el determinismo claro de la teoría de la relatividad una zona oscura que ya ocupa la teoría cuántica, que sería aquel mundo en donde dos partículas pueden, por ejemplo, ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. O simplemente eso que es terrible para todos, una verdad cuántica, el principio de Heisenberg, el principio de
incertidumbre por el cual no se puede saber, se conoce, por ejemplo, la posición de una partícula, no se puede conocer su velocidad, y así en todo. En definitiva, no podemos tener conciencia de una realidad concreta en un momento determinado porque el observador modifica lo observado. Hay un programa muy bueno de YouTube de un doctor de la Torre, una sola palabra, sobre teoría cuántica, ¿no? Él explica la teoría de la incertidumbre de una manera muy fácil. Él dice, viene un fotón y le golpea a un electrón que está aquí posado en mi mano. ¿Qué pasa? Que el fotón le golpea y me devuelve a mí la imagen de ese electrón. O sea, yo veo ese momento. Pero el fotón hace que el electrón se desplace y ya no lo tenga en mi mano, ya no esté ahí. ¿Y qué pasa? Que simplemente yo he visto o sigo viendo ese electrón que ya no está. ¿Por acción de qué? De mi propia observación. Entonces, esos son teorías, puntos fascinantes, pero que no admite la teoría de la relatividad. Yo no sé si estamos entrando en Honduras, pero creo que es necesario a veces tener conciencia de que estas dos grandes propuestas de la humanidad actual, las dos teorías, son contradictorias. Y siendo que son contradictorias, los científicos las asumen como verdades absolutas. Es decir, no hay nada que ponga en cuestión la verdad de la ciencia, la verdad revelada de la ciencia, aunque esa ciencia todavía sea teórica. No sé si me expliqué o me metí en Honduras de gana, mi querido Cristian. Sí, un poco abordando sobre el tema del por qué te comentaba yo que si la tecnología en tus cuentos sí existe eso de que decía Asimov, ¿no? De que la tecnología eh, hay incidencia directa en la sociedad, ¿no? Eso decía Asimov en sus cuentos. Yo creo que sí, lo que tú nos has dicho sí me parece ciertamente que la cuántica está presente en nuestra realidad, ¿no? Que no nos damos cuenta es Solo otra cosa. quería terminar la idea con algo, ¿no? Es decir, que miremos en nuestro torno. Ahora me estoy comunicando con ustedes gracias a un hecho puramente tecnológico, un programa de Zoom que sin la computadora no hubiese sido posible, y peor, sin el Internet. Entonces, de pronto también tengo a mi lado el teléfono celular, pero también he encendido un foco y tengo un radio y tengo, en definitiva, creo yo que hemos generado una nueva ecología hecha de ondas electromagnéticas que se transmiten, sea por el aire, por el espacio, sea mediante cables. Es decir, ese flujo electromagnético es nuestra nueva ecología de hoy. No podemos ya vivir sin él. Desconecta, por ejemplo, tu refrigeradora, tu radio, tu computadora, tu celular. No hay manera de que vivas o sobrevivas sin esta nueva ecología, para usar correctamente el término, de un ambiente que te permite vivir o sobrevivir en el planeta. Y entonces ese es un hecho que invalidaría casi tu pregunta porque la volvería obvia, porque no podemos prescindir de la tecnología, no solo como verdad revelada y de la ciencia, no solo como verdades reveladas, sino también como hechos pragmáticos que nos rodean y que nos hacen ser de otro modo. Así es que no podemos hacer de ninguna manera un divorcio entre lo que es ahora el conocimiento científico y lo que es todo, lo que proviene de nosotros, ficción incluida. Solamente en el lenguaje, fíjate, todas las palabras que han sido incorporadas al hablar cotidiano y que tienen su raíz tecnológica, ¿no? O En ese científica. sentido, de lo que tú me estás contando, volviendo otra vez a a tus 4 volúmenes de libros, me parece que a mí tu registro narrativo navega entre la fantasía, la ciencia ficción y la elucubración filosófica. Eh, ¿Tú qué crees de esto que yo opino? Eso sí, muchos me han acusado de incursionar en la filosofía con demasiada
vehemencia. Claro que me gusta, pero evidentemente la filosofía es un cuerpo de ideas tan coherente que, como bien decía un filósofo ecuatoriano, Bolívar Echeverría, y haciéndose eco de las palabras de Heidegger, solo puede ser hecha en lugares en donde ha habido un desarrollo muy grande, un pensamiento muy estructurado y quizá una lengua muy estructurada como el alemán o el griego. Y que nosotros, los que no tenemos la posibilidad de ese saber estructurado que es la filosofía, nos respaldamos en otro tipo de pensamientos. A veces el pensamiento mágico venido de las tradiciones orales o a veces lo que nosotros podemos recoger de la ciencia que circula en el mundo, ¿no? Chévere. En la escala, por ejemplo, en otro de tus libros, por ejemplo, en la escala humana, por ejemplo, vos dibujas seres monstruosos, ¿no es cierto? Seres monstruosos, seres virtuales, ¿no es cierto? Y pones en entredicho el papel de la ciencia. ¿A qué responde esto, Abdón? ¿Cuál fue tu intención detrás de esto? En definitiva, yo creo, bueno, he tenido una intención, evidentemente, al escribir estos relatos, y es quizá hacer lo que toda literatura ha hecho siempre, poner en cuestión las verdades reveladas. Eh, yo creo que el gran problema está en que los hechos, los grandes avances científicos no han resuelto los principales problemas humanos. No hay una salida para temas como el de la muerte, para problemas como el del amor o de el tedio, la tristeza, el vacío de la existencia. Ninguna respuesta científica logra simplemente dar cuenta de estos hechos que son inmanentes a la condición humana. Ahora, más allá de estos filósofos que te decía que ponen en cuestión las verdades científicas, el caso de Feyerabend, ¿no? Dice, la ciencia inventa un método. Ese método busca una verdad. El científico encuentra la verdad, pero gracias a ese método que él mismo inventó. O sea, encuentra lo que buscaba. ¿Y qué hay de lo que no se ha encontrado? ¿Y qué hay de lo que no se busca? Ahí podría apelar a otro dato científico, que es de que muchos de los grandes pensadores de hoy dicen que el universo conocido solamente es un 5%, que el 95% restante es energía y materia oscuras, de las que poco se sabe. Yo creo que eso es la fuente de nuestra fantasía actual y el respaldo que tenemos los que todavía intentamos la ciencia ficción. Ahora, no sé si me estás oyendo. ¿Me están oyendo? Sí, sí, totalmente. Estamos oyendo. Porque la imagen de ustedes se congeló. Digo, por ejemplo, en este que yo amo mucho este libro. Se han hecho muchas ediciones, está en algunos idiomas. Y le quiero mucho por una razón, porque me permite ser absolutamente libre en cuanto a mis fantasías y en cuanto a mis temas, ahí sí, entre comillas, filosóficos, digamos así. Verás, ha pasado una cosa extraña con este libro. No tan extraña, de acuerdo al razonamiento que hice al principio, que muchos de los cuentos que he hecho yo acá han presagiado cosas que ya están en la realidad tecnológica actual. No te hablo del seguro contra robos de autos y esos temas más bien ciertamente sardónicos, sino, por ejemplo, de un reloj que yo les inventé en uno de los diversos inventos y que era un reloj que mostraba el momento o si no el tiempo que tenías de vida. El reloj te anticipaba, ¿no? Entonces sabías que te quedan tantos años de vida y que tienes que apurarte. Pero eso ya es una realidad actual. Entra al Internet y desde hace 3 años más o menos encuentras un reloj que se llama Ticker, al que le alimentas con un chip que tiene tu historia clínica y además tiene todos los sensores necesarios para predecirte
los años o el tiempo que te queda de vida. Entonces, de ese tipo me han pasado, de ese tipo de cosas me han pasado sorpresas. Pero que yo digo, qué pena, es decir, todo lo que inventemos llega ya demasiado pronto. Eso, cada uno de los libros, si quieres, podemos hablar de cada uno de ellos y podría decirte más o menos cuál es la idea que les guió. Con respecto a eso de los libros que te había comentado, por ejemplo, hablamos del último que sacaste, Tiempo, ¿no? Ahí hablas un poco sobre el tiempo psicológico, sobre el tiempo físico también. ¿Cuál era la idea? ¿Era hacer una ficción científica para hablar sobre el tiempo? ¿Esa era la idea? ¿Un poco lucubrar sobre el tiempo? Verás, bueno, hablar sobre el único tema no resuelto por, por la ciencia, no resuelto a cabalidad, digámoslo así, ¿no? Que es el tiempo, porque todos los grandes problemas de la humanidad fueron siempre explorados y justificados por científicos, filósofos, literatos y demás, ¿no? El gran problema de la ciencia fue un momento decirnos qué es el fuego. Y ahora sabemos perfectamente todos qué es el fuego. Y así podríamos seguir la cadena. Pero lo que no ha logrado un acuerdo, digamos, ecuménico, total, entre las distintas disciplinas y pensares de la humanidad, es el factor del tiempo. Es el único Dios que permanece intocado. Porque la teoría de la relatividad te dice una cosa, pero la filosofía, pensemos en Bersón, te dice otra cosa, o en Heidegger, te dice otra cosa. Y asimismo vas a tener una cantidad de literatos que han pensado que es el tiempo. Ahora no, nadie puede arriesgar a decirte algo que te justifique, que te convenza de que esto que estás sintiendo, que te corroe todo el tiempo, que nos falta minutos para que terminemos el programa, que nos falta, qué sé yo, cuánto tiempo para que las plantas crezcan, todo eso que de paso nos envejece y nos promete la negra realidad de la muerte. Todo eso es un tiempo humano que casi no es explicable, ¿no? El mismo San Agustín le dijeron una vez qué es el tiempo y él dijo, yo sé lo que es el tiempo, pero no puedo explicarlo. Puedo decir lo que es lo que siento, pero no puedo explicarlo. Y eso mismo te están diciendo los últimos filósofos de hoy. Entonces, yo dije, ahí hay un tema, el tema del tiempo. El tiempo entendido desde varios ángulos, desde varias aristas. Y eso me llevó a escribir ese libro que, por supuesto, me ha dado satisfacciones, ¿no? El tiempo como una gran fuente de especulación, porque dado que no es conocido, bien sabido, precisado, definitivamente es una gran fuente de incógnitas propicias para la literatura y para la imaginación. No sé si estoy muy volado No, no, todo está bien. en mis respuestas. Me parece bien lo que tú nos opinas, ¿no? O sea, estoy completamente de acuerdo en lo que tú nos comentas. Con respecto se me vino una curiosidad ahorita hablando sobre la escritura. ¿Cuál es tu forma de escribir, Abdón? ¿Tienes algún método, algo para escribir o solamente te sientas y escribes? ¿Tienes algún método para la escritura? ¿No? Tengo un antimétodo. Ese antimétodo se llama procrastinación, que todo dejo para el último. En definitiva, si no, las veces que he estado atado, por ejemplo, a terminar un libro con un plazo fijo, para mí ha sido la felicidad. Porque si no, escribo una cosa, otra cosa, paso de una a otra, no hago lo que debo, no termino lo que debo terminar. Y eso es una angustia permanente, pero claro, me tiene el tiempo copado haciendo una cosa y otra, y avanzo en una novela realista que estoy haciendo ahora, y de pronto se me salta una idea que ya no puede ser sino dicha en el lenguaje de la ciencia ficción. ¿Qué hago? Dejo la uno, sigo con lo otro. Alguna vez me preguntaron cuánto me demoro yo
en terminar los libros o los textos. Yo le dije, a mí me da igual si es cuento o es novela, o libro pequeño o libro grande, porque igual me voy a demorar 10 años, desde el momento en que se me ocurren hasta que por fin en algún momento de lucidez logro terminarlas, ¿no? Yo creo que el método es que empiezo a escribir algo hasta que me aburro. Ahí queda entre los papeles. Y después, caminando por la calle, viene aquello que los pensadores llaman heurística, ¿no? Viene aquello que de pronto no sé por qué, estando mirando una vitrina, ¡plin!, me sale la solución del cuento ese que dejé abandonado hace tanto tiempo y lo termino. Así he hecho todos los libros. O sea, no hay método. Tal vez ahora, por ejemplo, me despierto a las 6 de la mañana. Y claro, como todos, nos despertamos con los fantasmas y los demonios que nos atormentan, ¿no? Por ejemplo, quisiéramos matar a un presidente concreto. Y entonces, para no seguir insistiendo en esas salidas imaginarias de nuestros demonios interiores, tomo mi tablet. Eso sí, antes tenía una maravilla de aparato que dejaron fabricar por esto de la obsolescencia programada, que era una PDA, no sé si conocieron esos aparatos que uno escribía, unos pequeñitos del tamaño de un teléfono de hoy, que uno escribía con un palito a mano y salía inmediatamente en Word. Y ahí le pasaba inmediatamente a la computadora y todo era la felicidad. Así escribí algunos libros, una novela grande que se llama La Madriguera, 400 páginas. Escribí en ese aparatito feliz. Lo declararon obsoleto, pasaron unos años. Ahora hay las tablets que remedan o simulan algo de lo que esa tecnología hacía. Entonces yo, a las 6 de la mañana, no importa la hora que me haya dormido, porque la televisión es un vicio terrible, ¿no? Entonces me duermo a las 12 de la noche normalmente y me despierto a las 6 de la mañana. O me duermo a la 1 de la mañana y me despierto a las 6 de la mañana. Y entonces tomo mi tablet que ya le he cargado, por desgracia es una Acer y la pila dura solamente 2 horas o 3 horas y no hay como usarla de corrido. Y me pongo a escribir lo que esté a mano. Antes tenía varios archivos, ahora solo tengo uno que se llama 2020. Y ahí se van superponiendo los temas que estoy terminando, ¿no? De pronto viene una entrevista, ahora mismo tengo que terminar una entrevista para Grecia. Y eso te diré, la felicidad de tener traducciones. Porque de pronto un libro que escribiste hace tantos años es leído por otro público que ni te conocen, por suerte, y de pronto como que fuera una cosa nueva. Es una alegría enorme, ¿no? Entonces, yo digo, tengo esta entrevista y la sigo haciendo en mi tablet. Y, tengo que terminar un cuento que por desgracia se me metió en la cabeza. Estando avanzando tranquilamente en mi novela, se me mete ese cuento, lo hago, les leo a mis amigos y dicen, no, pues es una porquería, está mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribirles de nuevo todo. Y salió con otra idea. Y entonces me tiene obsesionado. Tengo que terminarle. Pero, entre tanto, también hay otras cosas pendientes. Un relato de ciencia ficción a lo largo. Y entonces mi vida es así totalmente dispersa, ¿no? Y lo único que le da el sentido es la escritura, porque si no, yo sería un loco, ¿no? En definitiva. Y la vida mía mismo ha sido muy dispersa, ¿no? Por aquí, por allá, un perro de la calle durante algún tiempo. Y bueno, en todo caso, después ya me levanto, me pongo a oír la radio, una radio incómoda para el gobierno que se llama Pichincha Universal, y de pronto, no sé si debí decir esto, en todo caso, si es que discutibilidades, les pido que borren la declaración, pero luego, después de desayunar, bañarme y demás, vuelvo a la computadora y ya me he pasado, ¿no? Me he pasado a mi correo electrónico lo que escribí en la tablet. Y ahí continúo lo que sea, así sin ningún plan. Esta es la verdad. Me quería decirte algo más edificante, pero no hay. O sea, escribo lo que puedo
Eso sí, trato de escribir porque cuando no escribo, aunque sea muy poco, cuando no escribo me pongo triste. Y la única manera de combatir la tristeza o la melancolía es escribiendo algo. Yo no sé, vos que eres un escritor mucho más profesional que yo, definitivamente, Cristian, sabes que hay una compulsión que te obliga a escribir y eso es simplemente no caer en angustia, no caer en la tristeza, no caer en el vacío de la existencia. El vacío es real, ¿no? Sartre lo decía muy bien. Nacemos sin ningún propósito. Nuestra existencia es gratuita y es absurda, pero hay una manera de salvarla, ¿no? Darle un sentido. La existencia no tiene, decía él, otro sentido que el que uno mismo la dé. Yo le he dado, como vos, como los otros, le hemos dado un sentido artístico, algo que nos justifica, que nos dice, estás haciendo algo, no va a ser inútil tu vida, ¿no? Gracias, Abdón. ¿Y planes para el futuro? Tú nos hablaste de una novela que estás escribiendo, algo que viene o todo está en dispersión ahorita. No, bueno, ¿cómo te diré? Son obligaciones, ¿no? Yo creo que esa novela, cuando ya están avanzados los proyectos, ya se vuelven obligatorios. Es decir, ponte, tengo una novela que ya está más allá de la mitad. Ahí sí me concentro. Ahí sí puedo decirte que me nace una disciplina obligatoria para terminar el libro, ¿no? Pero es el único momento. De ahí lo normal es que esté muy disperso avanzando en una y otra cosa. Gracias. Bueno, ahora tenemos el segmento de Carolina que nos va a hablar sobre las nuevas tecnologías. Carolina, ¿qué nos tienes ahora? Muchas gracias, Cristian. Muy interesante, Abdón, escucharlo el día de hoy. Sabe que yo quería contarle sobre la ropa inteligente. La sociedad está viviendo cómo poco a poco cambian los hábitos de consumo. La venta por Internet ha llevado a cierre de tiendas físicas, a que repensemos, ¿no es cierto?, este tema de la moda. Si bien es cierto, la ropa inteligente no es una nueva idea, ¿no es cierto? Uno de los proyectos en desarrollo se trata de un sistema de ropa inteligente que permitiría cambiarse de ropa con solo una pequeña selección de opciones, un tema más digital. El proyecto se basa en un traje que se pondría alrededor de todo el cuerpo, cubriéndolo salvo la cabeza, y dependiendo de las opciones que elige el cliente, se podría cambiar. Es decir, yo podría cambiar de un atuendo de verano a un atuendo de invierno simplemente con la selección. Esto llevaría a temas de ahorro de espacio físico, a temas de reducción de huella de carbono, a algunas cosas asociadas. Además que nosotros las mujeres tendríamos mayor posibilidad de escoger los atuendos. Obviamente ustedes los hombres hasta en eso seguramente tendrían un closet más pequeñito en las opciones. Pero, ¿qué le parece a usted? Esto obviamente irá cambiando a lo largo del tiempo y ha ido evolucionando porque hemos tenido, en el tema del ropa inteligente, hemos tenido el asunto incluidos microchip, incluidos temas de calefacción, tema de adaptación, pero esta lo que tiene diferente es que usted va a cambiar lo que se visualiza, cambia en función de simplemente una elección que va a tener en su formato digital. ¿Qué opina usted, Abdón, de este tema? Bueno, que como todo en la tecnología, lo bueno y lo malo viene de modo inevitable. Esto ya es una realidad. Entonces, lo que me preocupa a mí es que no en el extremo, ¿no? Digamos, en el absurdo, nos permitiría solo tener una, una apuesta, ¿no? Una ropa puesta y simplemente aplastamos eso, cambia de naturaleza, cambia de color y debería también, me imagino, tener incorporado un sistema antiolores, ¿no? Es una, qué sé yo, una suposición. Pero, claro, ya son muchos años, quizá 20, desde que se empezaron a experimentar con las telas inteligentes. Hace ya más o menos 15 o 20 años, los ejércitos de los países desarrollados ya tenían unos trajes que estaban confeccionados por unas telas
que les volvía prácticamente invulnerables. Es decir, venía una bala, usted sabe las velocidades que circulan las balas, y la tela respondía al impacto de la bala atrapándola y volviéndose dura, de tal manera que no le ocasionara más que un golpe a quien vestía esa tela. Después también ya se descubrió la manera de hacer telas no invisibles, que es mi sueño de boyerista, ¿no? Entonces ver ahí a mis amigas vestidas con esos trajes invisibles sería la maravilla, ¿no? Pero no, lo que pasa es que nos vuelve invisibles enteros. La vieja idea de las mitologías antiguas, del Tarnekap, de los alemanes, en fin, la capa que nos hace invisibles, eso ya era posible. Y yo no sé, el costo debe ser muy, muy alto, que no lograron seguir con el proyecto, pero que lo empezaron, sí. Entonces venía un señor y no veíamos nada porque veíamos el jardín atrás, pero bajaba la capa o el panel y ya se le veía a él, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, eso obviamente que nos iba a conducir a estos desarrollos actuales. La pregunta es, a ver, ¿nos hará más felices nos hará más felices esos atuendos o será otro embeleco electrónico, vamos a decir, tecnológico, que simplemente nos distrae y abona al gran consumo, ¿no? Porque sí, no lo dude, si usted puede cambiarse de atuendo con solo aplastar botones, habrá constantemente empresas que los vuelvan obsoletos y haya otros modelos de, de trajes de este tipo que sean nuevos, ¿no? Así es, Abdón, una de las cosas importantes, justamente me parece muy, muy interesante el poder analizar dos cosas de las que usted ha comentado. La primera, sí, este tema de que tendrán que tener un tema de olores es algo que uno lleva al tema, porque la ropa, uno se va cambiando la ropa, no solo por usarla, sino porque se va ensuciando. ¿Cuál será el concepto de ensuciar? En esta se habla mucho de simplemente la parte visual de este cambio. ¿Y cómo se incluirá la obsolescencia programada, que es una de las dificultades de los cambios tecnológicos? Porque finalmente tendría un gran impacto en el tema ambiental si es que se pudiera reducir el consumo de recursos para la fabricación, porque el cambio de moda anualmente genera un gran impacto ambiental. Esto podría verse como una salida, pero si la obsolescencia programada entra dentro de estos espacios, como usted bien dice, y incluye algún elemento que finalmente nos lleve a no, ¿cómo se llama? A que no podamos, que sea este tema como perpetuo de cambio, etcétera, finalmente terminaríamos como un simple accesorio más que abonaría a este sentido de despersonalización, ¿no? Entonces, es Está pasando complicado. con los celulares, ¿no? Así es. Los celulares más o menos duran 3 años hasta que se vuelven, entre comillas, obsoletos. Yo tengo celulares de hace 20 años y cuando me cambio de país a veces le pongo un chip y todavía, al menos como teléfono, funciona. Entonces, no es ese el caso. Las prestaciones de los teléfonos, cuestiones de, por ejemplo, de bancos y demás, ya no son posibles en los teléfonos que tienen más de 3 o pocos años. Esto los vuelve obsoletos permanentemente. A mí me ha pasado no solamente, vamos a decir, contrariedades grandes como esto de haber perdido el uso de la PDA, que era mi aparatito para escribir, sino también póngase la televisión, la Samsung que tenía. Duró 2 años, creo que era, y se quemó. Después fue imposible encontrar un repuesto. Y cuando encontré, gracias a un amigo que vivía en Estados Unidos, simplemente el repuesto costaba casi lo mismo que la televisión. Es decir, esa televisión la deseché.
y ocurrió una cosa, que fui por último intento acá a la Samsung de acá, Quito, y les dije, bueno, esto pasa, la misma historia, falta la tarjeta tal. Y total es que en ese mismo caso estaban otros dos señores que estaban en ese momento. La misma fecha se había acabado el modelo, ¿no? Es decir, tenía algún chip que invalidaba el modelo después de tanto tiempo de uso. Complicado. Usted sí sabe que el foco que inventó Edison todavía sigue prendido, ¿no? Sí, eso, hasta que no hubo la entente de Osram y las otras grandes industrias eléctricas, pues no había límite de duración de los nuevos inventos. Pero ahora sabemos que eso ya es parte de la dinámica del capitalismo desenfrenado, ¿no? Que es el consumo. Así es, y justamente esperemos que en la desarrollo tecnológico se tome en cuenta la responsabilidad que tenemos asociada a cada decisión que tomamos y que justamente estos sistemas que se basan en esta promoción de consumo, no, que tomen en cuenta de que el consumo tiene una consecuencia y debe llevarse adelante. Abdón, por comentarle, ahora en nuestro programa vamos a hablar sobre la revista, nuestra revista y los últimos publicaciones que hemos tenido. Para esto, Cristian nos va a comentar sobre el tema. Cristian, por favor. Sobre Gracias. teoría Omicron, solamente resta decir que teoría Omicron ya se encuentra publicada totalmente. Hay que considerar también el hecho que teoría Omicron también ya tiene la nueva convocatoria para artículos que fenece justo el 14 de septiembre, fenece la convocatoria de artículos. No se olviden de enviar los nuevos artículos al nuevo número que justo sale a finales de septiembre. Esas serían las noticias más importantes en cuanto a la revista Carolina. Bueno, una cosa que no entiendo bien, tal vez la pregunta es incómoda, ¿y cómo se sustenta la revista? Una pregunta interesante con respecto a la revista. La revista se sustenta básicamente a través de REDA, es una iniciativa para la difusión de la ciencia ficción. Ese es el leitmotiv de la revista, ¿no? Es el sustento a través de anuncios personales, y se sustenta básicamente en REDA, que es la auspiciante principal de toda la revista, ¿no? De la productora REDA, que es la que coloca el contenido en línea y la que sustenta todo el tema tecnológico también, ¿no? Ah, ya, qué interesante. Bueno, yo no sé, a rato se me va la imagen de ustedes, ya volvieron. Entonces, yo no, una de las cosas que siempre les digo a mis amigos es que yo no tengo personalidad y pueden decir que continúe, ¿no?, la entrevista o cualquier cosa, que yo estaré siempre a las órdenes. Listo. Bueno, en este punto estamos cerrando el programa. Palabras finales, Abdón. Bueno, que para mí es una alegría siempre encontrarle a Cristian. He sido testigo de todos eh, sus tareas, sus proyectos, siempre bien llevados, bien realizados. Y esa sorpresa de que bajó de peso, algo que yo creo que es ya un tema casi de la ciencia ficción. Y aparte de esta alegría de encontrarle en esta nueva labor con su nueva revista, yo le tengo una gratitud muy grande porque hace muchos años la Casa de la Cultura hizo un programa que se llamaba ¿me están oyendo? La belleza del sentir. Ya. Entonces lo hizo Cristian entrevistando escritores ecuatorianos y el programa fue un éxito, ¿no? En el soporte de entonces, que era CDs. No sé si está en línea, pero en definitiva, una sola cosita que querría terminar, porque para mí es muy interesante el año en que empecé a escribir estos libros de ciencia ficción, divertimentos, ¿no? No me resisto a mostrarles la primera edición de
Divertinventos, no es la primera edición, pero este libro, que es el segundo tomo, mañana van a pasar por el Facebook Live, van a pasar un programa sobre este libro, El Palacio de los Espejos, a las 10 de la mañana, que es una lectura de este libro. También el tercer libro, que me ha deparado también alegrías desde la escala humana. Y la idea es que simplemente todas las especies tienen idea de su escala, pero menos la humana. El cóndor sabe que no puede vivir en el agua, ni el pez que puede volar por los aires, pero los humanos creemos que podemos hacer todo, incluso combatir la muerte. Y el último tomo es de tiempo del que ya hablamos. Pero digo, todos estos nacieron ¿en qué año? El primero, quiero decir, el primer Divertimentos, en 1989, cuando todo el mundo socialista se terminaba. Pero no solamente se terminaba el mundo socialista, sino lo que muchos filósofos como Bátimo decía, el fin de los metarrelatos. O sea, las grandes verdades únicas se destrozaron o se dispersaron en varios saberes diferentes. Entonces, el mundo cambió, porque ya nadie es poseedor de una verdad única. Pero aparte de eso, ese mismo año fue cuando empezó a funcionar la red, las tres Ws, el World Wide, ¿cómo es? Bueno, las tres Ws, el Internet, lo que ahora posibilita nuestra comunicación, la red de Internet, ¿no? La triple W. Entonces, obviamente, muchas cosas pasaron ese año y había que estar un poco al día. Listo, gracias. Gracias, Abdón, por habernos compartido esta anécdota que me parece súper interesante con respecto a tus novelas. Y bueno, aquí estamos despidiendo el programa. Tus últimas palabras, Caro. Gracias, Cristian. Ha sido un gusto estar el día de hoy con todos quienes nos están viendo y haber compartido el programa contigo, Cristian, y con nuestro invitado, Abdón. Realmente ha sido... Ay, perdón. Claro que sí, Abdón. Un punto de orden. Es que me estoy olvidando de lo principal de Cristian, que es escritor y que es escritor de ciencia ficción y que tiene una producción muy grande y que eso también es una alegría saber de su producción. Eso nomás. Muchas gracias, Abdón. Y sí, todos estamos muy contentos de tener a Cristian al frente de estos proyectos. Y quería nuevamente agradecer por la compañía del día de hoy y los esperamos en nuestro siguiente programa la próxima semana. Gracias, agradeciéndoles a todos. Aquí terminamos. Gracias por habernos acompañado en una transmisión más de Teoría Omicron Show. Y como se dice acá en Teoría Omicron, todo lo que sucede en la ciencia ficción y la fantasía ocurre en el multiverso. Hasta la próxima.